Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos con la colaboración tan importante del grupo de radiología, que es liderado por el doctor Martín Ochoa, y en este caso la doctora Tatiana Arroyave nos va a presentar una conferencia sobre las imágenes postoperatorias de órbita, orientadas de la parte obviamente de radiología, pero con la colaboración del grupo de oftalmología. Sabemos la importancia de este manejo colaborativo de interespecialidad, la importancia de los dos que estemos alineados. Doctor, adelante. Bueno, buenos días, mucho gusto. Yo soy Tatiana Arroyave, soy médica, soy residente de radiología de la UPB. Y bueno, sí, muchas gracias por el espacio. La idea es compartir cómo vamos a ver algo de imágenes y radiología en el posoperatorio de órbitas. Entonces, nuestros objetivos de la charla va a ser aprender y describir cuáles son las imágenes típicas después de una cirugía oftalmológica, qué vamos a ver en imágenes y qué vamos a ver desde la parte radiológica. Vamos a aprender a distinguir cuáles son los dispositivos que se implantan en una cirugía oftalmológica y cómo poderlos distinguir, por ejemplo, diferenciar de los cuerpos extraños en la órbita, y vamos a ver cuál es el perfil de seguridad para estos dispositivos que se implantan de forma común en oftalmología y cómo estos pues pueden entrar a resonancia sin dificultad alguna. Entonces, durante la charla vamos a ver los procedimientos que consideramos los más relevantes, en este caso los que más podíamos encontrarnos en la práctica de radiología y de oftalmología, como lo es glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina. Vamos a hablar algo del implante orbital, de los implantes palpebrales. Les voy a dar unas consideraciones que debemos tener en cuenta con los tapones lagrimales y que vamos a ver en el estrabismo. Entonces, cuando estamos evaluando a un paciente posoperatorio de oftalmología, ¿qué modalidad de imágenes debemos considerar? Realmente las dos de mayor utilidad serán la tomografía y la resonancia. Para hacer una tomografía y resonancia y poder evaluar las órbitas, lo podemos ver desde una imagen de cerebro, de cara, de senos paranasales, porque va a estar incluido dentro del protocolo y dentro del margen de visión. Pero nosotros podríamos hacer un énfasis y podríamos hacer una tomografía específica para órbitas o una resonancia específica para órbitas, cuando el objetivo de la evaluación será ver el posoperatorio o el dispositivo o la cirugía que se hizo en ese caso en las órbitas del paciente. Es muy importante siempre la historia clínica. La historia clínica a nosotros nos permite, siempre que vamos a evaluar la imagen, diferenciar qué se le hizo, por qué se le hizo, cuál fue el abordaje, qué dispositivo utilizaron, y esto va a ser de gran utilidad para poder diferenciar los hallazgos que estoy viendo en las imágenes. Entonces, a lo largo de la charla, un recordatorio, esto usted lo conoce muy bien, pero vamos a utilizar unos términos que son densidad e intensidad. Recuerden que de densidad me estoy refiriendo cuando estoy hablando de las imágenes tomográficas, y aquello a que me refiera hiperdenso será lo que yo vea más blanco, como el hueso, como las calcificaciones, como los objetos metálicos, y cuando me refiero a aquello que sea muy hipodenso será lo más negro, como el aire. Y cuando me refiero a los términos de intensidad, estaré hablando de resonancia magnética. Lo hiperintenso será lo más blanco y lo hipointenso será lo más negro. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con el glaucoma. Recordemos que el glaucoma pues, es una neuropatía óptica secundaria a un aumento de la presión intraorbitaria que generará una pérdida de la visión inicialmente periférica y progresiva. Para el tratamiento del glaucoma, oftalmología puede hacer varios procedimientos. El inicial podría ser, bueno, manejo médico, y en caso de no respuesta al manejo médico, intervendrán de manera quirúrgica, y esto es lo que deberíamos evaluar. Entonces, se puede hacer una trabeculectomía. El objetivo de la trabeculectomía es hacer una fístula que se da en la unión cornoescleral o en el limbo para generar un drenaje del humor acuoso de la cámara anterior y así disminuir la presión intraorbitaria. La trabeculectomía no la vamos a ver por imágenes. Si realmente oftalmología nos hace este procedimiento y es exclusivo general la fístula, yo esto no lo podré evaluar por imágenes, ¿sí? No podré ver qué pasó ahí o esa fístula. Pero oftalmología también hace varios procedimientos y colocación de dispositivos para drenaje del glaucoma. Y estos son los que podremos evaluar por imágenes, y pues los traigo acá para que los aprendamos a reconocer. Uno de estos dispositivos es el dispositivo Express.
Es un dispositivo de acero inoxidable, mide de 2 a 3 milímetros y se va a implantar por debajo del colgajo escleral que se hace cuando se libera o se hace pues como un espacio en la unión córneo-escleral. Se coloca y se deja un extremo en la cámara anterior y el objetivo es el mismo, generar como un trayecto o una fístula para disminuir la presión intraocular, drenando todo el humor acuoso. Entonces, miren estos dispositivos, son dispositivos muy pequeños, pero al ser de acero inoxidable lo podemos ver a través de imágenes. ¿Cómo lo vamos a ver? En este caso les traigo un paciente que tiene un dispositivo tipo Express en la órbita derecha. Acá vemos la órbita izquierda completamente libre, la vemos muy bien, bien definida, con una morfología conservada, pero miren cómo en la órbita derecha aparece una imagen que es hiperdensa, es demasiado blanca, muy densa. Esa imagen está en la unión córneo-escleral, miren que está en el limbo y la ubico superior, casi superotemporal, perdón, y esos dispositivos son los dispositivos de Express. Entonces, cuando yo vea esto, no pensar en un cuerpo extraño, recordemos la historia clínica y el contexto del paciente, sino que puede tratarse de un dispositivo tipo Express. Esta es la imagen axial, esta es la imagen sagital. En la imagen sagital podemos diferenciarlo también muy bien que está en la unión córneo-escleral. Entonces es muy importante la localización para yo definir qué es un dispositivo médico. En resonancia magnética, esta es una imagen en una secuencia potenciada en T2. Recuerden que en resonancia magnética nosotros podemos potenciar las imágenes en diferentes secuencias. Hay secuencias de T1, hay secuencias de T2. Esto dependerá y me ayudará a ver diferentes estructuras dentro de la imagen. Sé que es una secuencia potenciada en T2 porque el T2 es una secuencia muy sensible al líquido y el líquido lo va a ver hiper intenso, es decir, blanco. Entonces siempre me voy a parar en el humor vítreo y esta va a ser mi clave para yo decir, estoy en una imagen en T2 porque lo veo blanco. Listo. Entonces, la grasa intraconal y extraconal se va a ver blanca en los T1 y en los T2. Entonces, mi guía siempre vamos a pararnos en el humor vítreo. Está blanco, es una secuencia potenciada en T2. Y miren lo que aparece acá. Este es el mismo paciente, miren que en la órbita hacia la unión córneo-escleral, en la parte anterior, vemos una imagen que es muy negra. ¿Qué quiere decir que es muy negro? Esto es una imagen que yo llamo una imagen en vacío de señal. Acá no tengo señal, pasa como el aire, no me genera señal, un vacío de señal lo dan los dispositivos, es un artefacto en resonancia y dan estos dispositivos metálicos, estos dispositivos de acero. Entonces este dispositivo Express me da esta imagen de vacío de señal, o sea, realmente yo no veo señal ahí y es porque hay un dispositivo y me puede dar este artefacto, que es un artefacto pues que me altera el campo magnético y yo veo algo más borroso, las estructuras adyacentes a él. Estos dispositivos me generan entonces este efecto en resonancia y es el dispositivo tipo Express. Hay otros dispositivos de drenaje de glaucoma. Entonces, el objetivo de estos dispositivos es el mismo que les expliqué con el dispositivo tipo Express y es generar un espacio potencial entre la esclerótica y la conjuntiva. La idea es liberar ese humor acuoso. Hay unos dispositivos que son de tubo y placa, que son estas dos componentes. El tubo tiene un objetivo de entrar a la cavidad, ya sea cámara anterior o posterior, y la placa quedará fija en la esclera. Tiene unos orificios con los que ustedes fijan a través de sutura que van entre los músculos rectos y la cápsula de Tenon. ¿Para qué? Para poder que ese humor acuoso salga y ya luego por microvasculatura se absorba ese líquido, pues sí se absorba por los vasos y entre pues a circulación sistémica. La localización usual de estos dispositivos, como les decía ahorita, es muy importante saber dónde se colocan y dónde los voy a buscar. Están en la región superotemporal o en la región inferonasal. ¿Por qué no se ponen en la región supernasal? Porque allí tengo riesgo de hacer un síndrome de Brown, que es lesionar el tendón del oblicuo superior, y eso podría generarme la imposibilidad para elevar el ojo en abducción. Ojo, esto es algo más teórico, o sea, superotemporal e inferonasal para evitar esto, pero realmente será el cirujano quien decida la localización óptima de estos dispositivos de drenaje, dependiendo de la historia clínica, del paciente, de la órbita, de sus antecedentes quirúrgicos, de toda la técnica quirúrgica. Será el cirujano quien define dónde se lo coloco finalmente, ¿sí? Pero siempre tratemos de localizarlos en estos espacios.
Entonces, estos dispositivos de drenaje, les traigo 3 ejemplos. Está el dispositivo de Molteno, está el de Berbelt y está el de Amed. Son dispositivos, el de Molteno, son de esta casa, no tiene válvula, es decir, tengo el tubo y la placa únicamente. Son visibles en tomografía y son visibles en resonancia magnética. En resonancia magnética los voy a ver con baja intensidad, tanto en secuencia de T1 como en T2, es decir, no tiene señal, yo lo voy a ver negro, como el ejemplo que vimos ahorita, en T1 y T2. Y es muy importante siempre buscar al lado de estos dispositivos un quiste fibroso alrededor de la placa. Es decir, si yo veo una imagen quística o de líquido con una línea o con una placa, sabré que estoy ante un dispositivo de drenaje de glaucoma. ¿Por qué se forma este quiste? Pues porque por ahí estoy drenando humor acuoso y en ese sitio puntual se acumula más el humor acuoso antes de que empiece, digamos, como a esparcirse y a absorberse por circulación sistémica. Entonces siempre voy a ver como ese lago de líquido, ese lago de humor acuoso. Ahora, el dispositivo de Berbert es de esta casa, tampoco tiene válvula y es un dispositivo de silicona impregnada con bario. Eso es muy importante porque el bario para nosotros funciona como un contraste. El bario para nosotros lo podemos ver muy bien en imágenes. Entonces, como tiene este baño de bario, yo lo puedo ver desde una radiografía y también lo puedo ver en tomografía con una atenuación o una densidad muy alta, es decir, muy, muy blanco. Es tan blanco que puede generar un artefacto de endurecimiento del rayo que ya se les voy a mostrar cómo se va a ver. Y realmente es un dispositivo que va a ver muy, muy denso. Tenemos baja intensidad en secuencias de T1 y T2 y nuevamente estos dispositivos también pueden generar este quiste alrededor de la placa. ¿Por qué les pongo en T2? Porque recuerden que T2 es la secuencia susceptible al agua y yo necesito verlo más blanco. Y el dispositivo de AMET es de esta casa y este tiene una diferencia con los otros dos y es que es de una resistencia fija. Es decir, que tiene una válvula que me va a limitar el flujo del humor. ¿Por qué? Porque si la presión interorbitaria ya es demasiado baja, esta válvula permite prevenir la hipotonía y parar el drenaje. Entonces, esta válvula también es visible en tomografía, también es visible en resonancia con baja intensidad de señal y también podemos presentar un quiste. Los 3 dispositivos se pueden entrar a resonancia, es decir, si yo tengo un dispositivo y me genera la duda, le puedo hacer una resonancia de cerebro, le puedo hacer una resonancia de órbitas, sin problema, con cualquiera de los 3 dispositivos pueden entrar al resonador. Nuevamente, esta es la placa, este es el tubo de los dispositivos de drenaje de glaucoma. En este paciente, miren que tenemos 2 ejemplos muy bonitos. Uno es un dispositivo de AMED, se ubica de manera temporal, entonces recuerden la localización, es de alta densidad, es decir, lo veo blanco. Y si ustedes miran un poco más en detalle, miren que acá se hace una burbujita un poco más negra, eso es el quiste. Se los va a mostrar mejor en resonancia porque en el T2 lo voy a ver hiperintenso. Y miren que en la órbita contralateral tiene ese otro dispositivo. Este es de localización inferonasal, 2 localizaciones típicas para dispositivos de drenaje de glaucoma. Y este inferonasal, miren la densidad tan alta que tiene. Miren aquí, claro, lo vemos blanco, esta también la vemos blanco, pero este se ve mucho más brillante. Este tiene un baño de bario y es el dispositivo de Berbert. Listo, por eso este nos hace más efecto, se ve más brillante. Este es otro paciente. Miren que acá tenemos otros. Este es muy bonito porque también tiene los dos dispositivos para drenaje de glaucoma. El dispositivo Express, que aprendimos que lo íbamos a localizar en la parte corneoescleral, como una imagen pequeña, muy densa. Y miren que en este otro lado tenemos temporal, una imagen lineal, curva, de muy alta densidad. Este es un dispositivo para drenaje de glaucoma tipo Berbert. Recuerden, baño de ovario muy, muy denso. Y miren que ahí salen unas rayitas negras como un destello alrededor. Ese es el artefacto por endurecimiento del rayo que les comentaba ahorita. Es tan denso que me genera este artefacto. En resonancia magnética, entonces ya aprendimos que esto es una secuencia de T2 susceptible a líquido, el humor vítreo lo voy a ver blanco. Miren que vemos una imagen lineal que se ve muy hipointensa, es decir, muy negra. Acá hay colocado un dispositivo de tipo Berbert. Alrededor de esta imagen negra no debería haber nada, pero miren que hay 2 líneas de líquido. Líquido se ve hiperintenso en T2. Esta imagen es de un quiste alrededor de una placa.
¿Por qué no puede ser un quiste patológico, otro quiste diferencial? Porque es un quiste, es una imagen quística que acompaña la placa. Listo. Entonces, claro, hay muchos quistes que pueden dar periorbitarios, pero siempre relacionamos con la historia clínica, el antecedente del paciente y lo que más, lo otro que estoy viendo en las imágenes. Entonces, miren que se ve y una placa, porque se ve con sí, de baja señal, T1, T2, en cualquiera de la secuencia la va a ver de baja señal. En este caso estoy en un T2 y alrededor de él se ve la imagen quística. Entonces, miren, este paciente, por ejemplo, tiene dos dispositivos, uno superotemporal y otro inferonasal. Miren la línea, se ve hipointensa, línea hipointensa, y alrededor de él hay líquido. En este de una forma más sutil, en la parte superotemporal más grande, pero son los quistes asociados a los dispositivos de drenaje. Entonces, estos son los dispositivos que yo voy a entrar en glaucoma. Si tienen alguna duda, me comentan sin problema. Cataratas. Vamos con las cataratas. Las cataratas, la principal causa de pérdida de visión reversible en los adultos mayores, ocurre por una opacidad del cristalino porque hay cambios en la estructura proteica de él y se va a alterar su función de enfocar la luz hacia la retina. Ocurre por causas de envejecimiento, la mayoría en mayores de 65 años, causas congénitas, traumáticas, diabetes, radiación y otras más. Y para las cataratas, el procedimiento que ustedes realizan será una facoemulsificación en la cual se utilizan ondas de ultrasonido para romper el cristalino y se aspiran posteriormente los fragmentos. Luego de eso, adicional, se hace un implante de un lente intraocular. Ese lente será de acrílico o silicona. El lente tiene dos partes, una parte óptica central y dos partes ápticas, que son para poder sostener el lente. Se coloca intracapsular o se pueden colocar incluso en el surco ciliar o en la cámara anterior. Lo más común es que las encontremos intracapsular. Estos lentes pueden entrar al resonador sin ningún inconveniente, no genera contraindicación para los pacientes. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando el cristalino, en esta columna les traigo las imágenes del cristalino sano de los pacientes normales. ¿Cómo lo vamos a ver? Cristalino en tomografía se ve como un lente biconvexo en el cual lo voy a ver de alta densidad, es decir, lo voy a ver más blanquito en tomografía, más blanco en tomografía, o sea, hiperdenso y tiene una alta atenuación. En resonancia magnética, entonces en secuencias potenciadas en T2 lo voy a ver hipointenso, es decir, el cristalino lo voy a ver negro, y en T1 lo puedo ver ligeramente hiperintenso. Entonces miren la diferencia T2 y T1. En T1 sé que aquí estoy en un orbitro, lo veo más negro, más oscuro, y en T2 lo veo más blanco. Entonces esta es la diferencia, esto es lo que yo debo ver en un cristalino, un paciente sano sin antecedentes quirúrgicos. Ahora, miren este paciente, siempre me va a servir de referencia el contralateral. Tengo aquí un lente biconvexo bien formado, bonito. Este es un cristalino nativo de un paciente de un ojito sano. Y este, miremos que nos vamos al contralateral, no veo ese lente biconvexo hiperdenso que debo ver en la tomografía, sino que por lo contrario se me insinúa una pequeña línea hiperdensa en este ojo donde debería estar el cristalino. Este paciente en este caso tiene una facomulsificación y le dejaron un lente intraocular. Ahora, en resonancia magnética, nuevamente, mi consejo es usar la guía del ojo contralateral. Acá veo muy bien un lente biconvexo, hipointenso, o sea, muy negro en el T2, y miren que al otro lado se me convierte en una pequeña imagen lineal hipointensa. En este caso, este ojo tiene un lente intraocular por cataratas. Entonces, eso es lo importante que debemos aprender a ver en cataratas. Ahora en el desprendimiento de retina, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, el desprendimiento de retina, recordemos que yo tengo una parte de una retina más, una capa interna, una capa más externa. La capa interna es aquella que tiene la parte neurosensorial y de fotorreceptores, y la parte externa ya es la que se adhiere a la coroides. Cuando hay una atracción o un defecto en ellas, puede llenarse, hacer un espacio virtual y llenarse de humor vítreo de varias causas. Puede ser regmatógena, que es cuando se hace un agujero en la retina y ahí sale el líquido; traccional, porque hay unos tractos fibrosos que traccionan y desprenden la retina; o exudativo, por un proceso inflamatorio o infeccioso que llene de líquido ese espacio. Las complicaciones pues son isquémicas, otras complicaciones que finalmente terminarán en ceguera para el paciente. Y el tratamiento, hay tres opciones grandes que yo puedo evaluar: el cerclaje escleral, la vitrectomía con taponamiento intraocular y la retinopexia. Entonces, ¿qué vamos a ver en imágenes en estas tres entidades? Entonces, el cerclaje escleral o colocar hebilla o banda escleral
Se realiza una hendidura en el globo ocular y esto disminuye la tracción de la retina. Esta banda o esta villa se puede colocar total en todo el globo ocular y es de 360 grados, o puede ser segmentaria cuando cubre menos de 360 grados. Se puede colocar de forma perpendicular a los músculos rectos o paralelo a ellos para que quede radial. Y luego se puede usar silicona sólida o silicona esponjosa. La silicona sólida es importante hacer esta diferenciación porque yo lo voy a ver diferente en imágenes y por eso les hago la diferencia. La sólida yo la voy a ver hiperdensa en la tomografía y en la resonancia la voy a ver hipointensa en imágenes de T1 y T2. Y la esponjosa, miren que pasa lo contrario. En tomografía yo la voy a ver hipodensa, es como aire, y por eso recuerden que lo voy a ver más negro, que me va a deformar el globo ocular. Y en resonancia también la voy a ver hipointensa en T1 y T2. A veces en la villa lo único que puedo ver es la indentación del ojo y es, pues en esta villa o en esta banda veo un ojo indentado y esta puede ser mi única pista de que a este paciente se le puso una banda escleral. Ahora, en la vitrectomía, la idea es eliminar el humor acuoso, se saca todo el humor acuoso y se reemplaza luego por gas, por hexafluoruro de azufre, por silicona. Puede quedar algo de humor dentro del globo y eso después se va a absorber con el tiempo y va a unir pues como las capas de la retina. Y en la vitrectomía, ¿qué voy a ver yo? En la tomografía puedo ver un nivel hidroaéreo. Ya les voy a mostrar cómo se ve pues un nivel hidroaéreo, o sea, es un nivel de líquido con aire. La silicona se va a ver hiperdensa. Nosotros podemos medir la densidad poniendo un punto de interés en las imágenes y más o menos me va a dar una densidad de 100 unidades Hounsfield. Y en la resonancia, si yo lo que aplico es aire, lo voy a ver hipointenso, y si lo que aplico es silicona, lo voy a ver hiperintenso en T1 y su intenso en T2, y me va a generar un artefacto de desplazamiento químico. Ya también se los voy a explicar en las imágenes para que no nos vayamos a confundir con esto. Y en la retinopexia, la idea es generar una cicatriz coriorretiniana sobre el desgarro, ya sea con láser, con crioterapia o con calor, y luego se hace una retinopexia neumática, pues es la otra, donde se hace una inyección de gas intraocular. ¿Qué pasa si yo inyecto gas en la retinopexia? Realmente lo que voy a ver es una imagen muy similar a una vitrectomía con gas, o sea, aire dentro del globo ocular. Entonces vamos a verlo ahora sí por imágenes. En este caso les traigo unas imágenes tomográficas. Esto es una corte axial y en este es un corte coronal. Entonces vámonos en el axial. Miren que estos dos globos oculares se ven muy diferentes, ¿sí? ¿Qué estoy viendo diferente? Entonces me voy a ir hacia el lado derecho. Miren la densidad del globo ocular. Este globo ocular se ve muy denso, muy blanco, diferente a lo que debería haber normalmente en un humor vítreo, ¿cierto? Cuando lo veo tan blanco, debo pensar en dos cosas. Esto debe ser silicona o sangre. La silicona, recuerden que tiene una densidad casi de 100 unidades Hounsfield, o sea que lo estoy viendo más blanco, muy, muy blanquito, y esto es una vitrectomía con silicona. Miren acá al otro lado, contralateral, yo estoy viendo dos estructuras que se ven en el borde medial y otra en el borde lateral. Estas dos estructuras densas es la banda escleral que se coloca en estos pacientes. Entonces, dos procedimientos para el tratamiento del desprendimiento. Ahora, en el corte coronal, que es esta imagen inferior, nuevamente vemos un globo ocular muy denso, es porque está reemplazado por silicona, o sea, todo este contenido de silicona, y miren que acá ya se ve más bonito, como se ve la banda escleral dando una vuelta de 360 grados al globo ocular. Este es otro paciente, miren que acá tengo dos cosas. Tengo la densidad aumentada dentro del globo ocular y tengo las imágenes hiperdensas en los dos bordes, borde medial y borde lateral. En ese caso, el paciente tiene una banda escleral y adicionalmente tiene silicona sólida en su interior. Miren este ojo, se ve muy diferente su contenido interior del humor vítreo. En las imágenes por resonancia, nuevamente les traigo imágenes en secuencias de T2, secuencias T1. T2 humor vítreo lo veo hiperintenso, T1 humor vítreo lo veo hipointenso. Entonces, en el T2, miren la diferencia de este globo ocular con el contralateral. El globo ocular izquierdo, este está un poco disminuido de diámetro anteroposterior respecto al otro, y la intensidad de señal de este globo ocular es diferente a esta intensidad de señal. Esta intensidad se ve muy limpia, bonita, se ve muy blanca. En una secuencia de T2 el líquido va a ver muy homogénea y en esta disminuye la señal. Yo lo voy viendo un poco más oscuro, más hipointenso respecto al contralateral. Y este es porque
está ocupado por silicona, listo. Y en el T1, miren que también tengo ocupación por silicona, no lo va a ver tan hipointenso, y aparece el artefacto que les dije que les iba a explicar, que es el de desplazamiento químico. Realmente como yo estoy reemplazando, estoy poniendo silicona y ahí había humor acuoso y puede quedar algo de humor acuoso, me va a generar un artefacto de desplazamiento químico en el campo magnético, donde lo que voy a ver es unas capas curvilíneas que se van a ver como unas medias lunas paralelas. Entonces yo lo veo hipo, luego lo veo hiperintenso, 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 y estas bandas así que me están hablando de que hay dos elementos químicos, silicona y agua. Ahora, que voy a ver, por ejemplo, en una vitrectomía con gas, les traigo imágenes tomográficas en un corte sagital y en un corte axial. Miren, esto es el nivel hidroaéreo, hay aire y hay líquido, ¿listo? Entonces, recuerden, puede quedar un maracoso y lo estoy llenando con gas, el gas lo veo como el aire, completamente negro, hipodenso, y esto es una vitrectomía con gas, nuevamente acá se los muestro, completamente hipodenso, y acá veo una línea un poco hiperintensa y esto me genera un nivel hidroaéreo. Estoy hablando de vitrectomía con gas. Adicional a este paciente, miren qué bonita acá se ve también dos imágenes pequeñas lineales en el borde medial, borde lateral. Este paciente también tiene una banda o una villa escleral. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿qué vamos a ver? Los implantes orbitales. Entonces, en los implantes orbitales, pues un paciente puede llegar a este punto por un tumor grande, por un trauma muy grave, se le realiza evisceración, que es como sacar el contenido del globo ocular, enucleación, sacar todo el globo ocular, o exenteración, donde se saca globo ocular, músculos, nervios, bueno, más allá de esto. Y lo que yo voy a ver es cuando coloco una prótesis, ¿qué debo ver en imágenes? Entonces, uno es el implante orbitario poroso. El implante orbitario es ese, el que me va a reemplazar el globo ocular. Es poroso, tiene unas estructuras en su interior como de vacío, las cuales van a permitir que crezcan vasos sanguíneos y material y tejido fibroso a su interior, y eso va a adaptar mejor el implante y va a disminuir pues como la probabilidad de que haya una extrusión de este. Entonces tenemos dos componentes y uno es el implante orbitario poroso y el otro es el de la prótesis ocular. Este nos da un resultado, esto es una prótesis que puede ser de vidrio o acrílico, que el objetivo es darnos un resultado más cosmético del implante pues que le estoy colocando al paciente. Se puede hacer unión a los músculos extraoculares pues como para permitir un movimiento fisiológico del implante. Y esto, pues en un tomógrafo meten solamente el implante orbitario y así es como lo verían, con esta densidad. Y miren que tiene puntos más negros, más hipodensos en su interior, que son los poros del implante orbitario. Estos implantes pueden colocarse, pueden entrar al resonador, ¿sí? No son ferromagnéticos, pueden utilizarse sin problema. Se habla de que hay unos implantes que se usaban en 1940, 1950, o sea, si tenemos pacientes de mucha edad que tengan un implante, tratemos de evitar llevarlos a resonancia. Listo, de estos no conocemos su seguridad y su potencial ferromagnético, no deberían usarse en resonancia. Pero después de este año, sí son implantes seguros y puede entrar el paciente al resonador sin inconveniente. Entonces, ¿qué vamos a ver en imágenes? Tomográficas. La silicona ya habíamos hablado que tiene una densidad que es muy alta. Estos implantes porosos, este implante orbitario se va a ver muy denso por su contenido de silicona. Si el implante es de polimetil, metacrilato, la densidad también es alta, pero no va a ser tan alta como la densidad de la silicona. Pues yo sí lo voy a ver denso, pero no tan alto como el de la silicona. El vidrio yo lo voy a ver con un borde muy delgado, una estructura muy fina, y yo voy a ver un vacío después de ella. ¿Listo? Entonces, estructura fina, densa y luego un vacío en ella. Y si yo utilizo el poroso, recuerden que como tiene poros, ya se los había mencionado antes, tiene estos en su interior que van a estar contenidos de aire, y ese contenido de aire yo lo voy a ver hipodenso, pero con el tiempo se me van a llenar de vasos de tejido fibroso y con el tiempo ya va a coger una composición que ya la voy a ver más densa. Y si utilizo implantes de hidroxiapatita, óxido de aluminio, podré verlos también de alta densidad. Entonces, en resumen, alta densidad, el implante orbitario, poros al inicio de su implantación, después se va a llenar esos poritos de material fibroso y de tejido fibroso y tejido vascular, y el vidrio, esta imagen lineal. En resonancia, tanto la silicona como los acrilatos van a verse de una intensidad baja y muy homogénea, en secuencias potenciadas de T1 y T2.
Y los poros yo los voy a ver hiper en las secuencias de T2. Listo. Con el tiempo esto va a cambiar y se va a volver la imagen homogénea que yo espero ver en el implante orbitario. Pero los poros los voy a ver hiper en T2. ¿Qué pasa en las imágenes con contraste? Con contraste puede llenar, claro, porque estoy vascularizando y hay muchos vasos que se están metiendo en esos poros del implante y voy a ver realce tras la administración del medio de contraste. Otra cosa que les quería traer es que si a ese paciente por algún motivo le hacen un estudio con PET y se le aplica F18, pues flúor 18 FDG, ese paciente en el ojo, estos implantes pueden tener alta avidez por el radiotrazador. Entonces, no ir a confundir si hay una avidez en medicina nuclear por el radiotrazador del implante, no pensar que sea un foco neoplásico inflamatorio, sino que estos materiales pueden ser ávidos por el radiotrazador. Ahora, entonces, vamos a verlo en tomografía. Miren, recuerden que ya habíamos visto esta imagen, es esa imagen densa, muy densa. Estoy pensando es en silicona. Este paciente tiene un implante orbitario esférico del globo ocular derecho y está dado por silicona, es muy alta densidad. Miren la diferencia con esta densidad. Claro, es una densidad alta, ¿sí? Pero no es tan alta como la de la silicona. En este caso es una prótesis que es de acrilato, listo. Es denso, pero menor a la silicona. Y adicional, les traigo la de vidrio, la prótesis de vidrio. Este paciente tiene ambas, imagen lineal, hiperdensa y después un vacío. Listo, un vacío central. Eso es una prótesis de vidrio más implante orbitario de acrilato. Esta es otra imagen tomográfica. Esta se las traigo porque quiero que reconozcamos esta imagen. Miren, el implante orbitario es poroso. Estos son los poros, están llenos de aire. Este es un paciente en su 5º día posoperatorio. Es un implante muy reciente. Adicional, el paciente presentaba engrosamiento y aumento de la densidad de los tejidos blandos periorbitarios por una celulitis preseptal, pero no ir a confundir esto con un absceso o una colección que tenga gas en su interior, sino que son los poros del implante. En el control meses después del paciente, yo ya veo un implante completamente homogéneo, yo ya no estoy viendo los poros porque ya se llenó de un material fibroso y vascular y la prótesis de vidrio. Ahora, en resonancia magnética, miren, este paciente tiene un implante ocular, es de baja señal de intensidad, es muy homogéneo, es de silicona y tiene un vacío de señal. Ya habíamos aprendido que el vacío de señal es que eso no me genera una señal en el campo magnético y lo voy a ver hipointenso por una prótesis ocular de vidrio anterior. Listo. Miren este otro paciente, también una resonancia magnética, secuencias potenciadas en T2, un implante poroso con los centros. Les había mencionado que los poros los voy a ver hiperintensos en T2. Entonces T2 estoy líquido blanco, los poros del implante los voy a ver también hiperintensos. Y con el contraste, también mencionamos qué pasaba con el contraste. Como esto es altamente vascularizado y se está empezando a llenar de vascularización, esto es una secuencia potenciada en T1 porque el humor vitrio lo veo negro. Y miren que a pesar de que es T1, estoy viendo esos poros blancos, los estoy viendo hiperintensos, pero es el contraste, ¿sí? Es el medio de contraste que me está llenando los poros porque se está llenando de vascularización. ¿Qué pasa con los implantes palpebrales? Cuando hay una parálisis, las parálisis del nervio facial, bueno, conocen que pueden ser de causas idiopáticas, isquémicas, neoplasias, infecciosas. Hay una falta como de protección de la córnea y genera lo que llamamos un lagoftalmos. Esta falta de protección de la córnea puede generar queratopatía, puede generar úlceras, perforación, compromiso de la visión. Y en estos pacientes se pueden hacer implantes palpebrales. Los implantes pueden ser de oro, pueden ser de platino, y ellos se van a fijar en el párpado, en la parte tarsal. Son en forma de placa con unos agujeros que es de donde se va a hacer la fijación, y ellos son siempre de muy alta densidad. Entonces recuerden que muy alta densidad en radiografía pues los voy a ver radiopacos, en tomografía hiperdensos, y me va a generar el efecto pues de endurecimiento del rayo que aprendimos, que como son tan densos me genera como ese artefacto pues en rayo. Y en la resonancia lo voy a ver como el vacío de señal. Los implantes palpebrales seguros en resonador, no hay problema con ellos, con que el paciente entre con un implante palpebral a hacerse una resonancia de cualquier índole. Ahora en radiografías les mencionaba que eran radiopacos. Mire cómo se ve de bien delimitado, hasta uno alcanza a ver los agujeros dentro de la placa, que es para la sutura. Miren el efecto en tomografía.
es un material hiperdenso. Su densidad es tan alta que genera el efecto de endurecimiento del rayo. Miren todos estos rayos que genera ese artificio por un material de alta densidad. Y esta es una imagen de resonancia potencial en T1. Siempre miremos el vitrio y miren que tiene baja intensidad por un implante palpebral. Ahí no tenemos señal, es una imagen con vacío de señal, baja intensidad. ¿Qué pasa con los tapones lagrimales? Esto es una puntualidad que quería traerles en los pacientes que, por ejemplo, puede causar conjuntivitis seca. A esos pacientes se les colocan tapones en varios puntos lagrimales, puede ser superior, inferior, eso dependerá del cirujano, del oftalmólogo. Y la idea es bloquear como el flujo de las lágrimas y retenerlas por más tiempo en el ojo. Estos tapones son de silicona. En teoría aprendimos que la silicona era densa y la imagen densa de la silicona pues se va a ver en tomografía, valga la redundancia, de alta atenuación o hiperdensa, más blanca. Pero estos tapones son demasiado pequeños, no los vamos a ver en imágenes, incluso al paciente se le pueden caer, no sabemos si los tiene, si no los tiene. Esta es una imagen en escala, esto es una moneda de 1 centavo y miren el tamaño de un tapón, son demasiado pequeños, no vamos a verlos por imágenes, listo, entonces eso no los vamos a ubicar en las imágenes. Y les traigo esta por último del estrabismo que vamos a ver. La alineación de los ojos normal debe ser de forma central. Cuando una alineación se aleja de la nariz, voy a hablar de exotropía derecha, desviamos hacia externo de la nariz, y cuando nos desviamos medial hacia la nariz, pues hablaremos de exotropía izquierda en este caso. ¿Qué pasa con el estrabismo? Puede ser congénito, puede ser adquirido por múltiples causas, tumorales, traumáticas, infecciosas, puede generar ambliopía y disminución de la visión, y en estos casos ustedes pueden realizar 3 cosas importantes que debemos evaluar en imágenes: recesión, resección o inyección de bupivacaína. La recesión es lo que se hace es desprender el tendón del músculo y se reubica unos milímetros posterior a donde se insertaba originalmente, y esto se hace en los músculos contralaterales para aumentar la tracción. Y la resección se extirpa pues como una porción ya propia del músculo y se reinserta en su sitio normal y se hace en la parte ipsilateral, porque el acortamiento puede fortalecer el músculo y aumentar esa tensión que produce. Y por último, la inyección de bupivacaína. La inyección de bupivacaína pues se ha descrito en la literatura que genera una hipertrofia y un aumento de la contractibilidad del músculo. Esto es temporal. Esta hipertrofia muscular se normalizará con el tiempo y en el tiempo no la vemos en las imágenes. No hay problema si se inyecta bupivacaína para entrar a resonancia, eso sí, no hay ningún inconveniente. Entonces les traigo este ejemplo. Este es un paciente tras la inyección de bupivacaína. Miren los músculos los músculos extraoculares, que el diámetro es simétrico, es normal en ambos lados, tanto para el ojo izquierdo como para el ojo derecho. Son unos músculos completamente simétricos. Este es un paciente que tenía un estrabismo y a las 6 semanas le hacen una resonancia de control y hay una historia de que al paciente se le hace una inyección de bupivacaína para corrección del estrabismo. Y lo que vemos es el recto lateral, cómo se hipertrofia y aumenta su diámetro respecto a los músculos contralaterales. Recuerden que esto lo podemos ver siempre acompañados pues, de una buena historia clínica que nos hable del procedimiento que se le hizo y luego eso mejorará con el tiempo. Y siempre hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades que me pueden causar hipertrofia del músculo. Entonces, no toda hipertrofia del músculo yo ya la voy a llamar inyección de bupivacaína o corrección de estrabismo, sino siempre la historia clínica. Este paciente tiene otra historia completamente diferente, ingresó por dolor, por proptosis, y en este caso era una patología de un pseudotumor orbitario que mejoró y se le dio tratamiento, con esteroides. Entonces, no siempre es inyección de bupivacaína toda hipertrofia del músculo extraorbitario. Esta es una puntualidad que quiero hacer, pero sí, la historia clínica nos ayudará a ver si a ese paciente se le hizo el procedimiento, cómo lo vamos a ver en imágenes. Ya para finalizar, como qué cosas debemos aprender a diferenciar, qué me pueden hacer como mimics o imitadores de estos dispositivos. Uno son las calcificaciones esclerales seniles en pacientes de edad avanzada. En los sitios de inserción de los rectos medio y lateral puedo tener calcificaciones. 2, calcificaciones del aparato troclear, siempre buscarlas en el tendón, de donde pasa el tendón pues, del oblicuo superior, y ocurre en pacientes mayores de 50 años. Y 3, son los cuerpos extraños, siempre con historia de trauma. Listo. Entonces, este paciente, miren,
Vemos imágenes hiperdensas, bilaterales, simétricas, miren que están muy bien ubicadas, las vemos en los dos ojos, están en la parte superonasal donde usualmente no se colocan dispositivos de cirugía oftalmológica. En este caso son placas esclerales seniles. Es común encontrarlos en los adultos mayores, no confundirlos con un cuerpo extraño ni con otro dispositivo. Este paciente, nuevamente, superonasal, esta localización ya nos está haciendo pensar, bueno, no puede ser no es usual que allí haya un dispositivo oftalmológico. Simétricas, bilaterales, y miren justo dónde está, hacia el tendón del oblicuo superior, es una calcificación del aparato troclear. Listo. Y este paciente, historia de trauma, accidente de tránsito, llega, tenemos un cuerpo extraño acá en la parte inferior. Este paciente tiene cuerpo extraño. Puede confundirme pronto con un dispositivo express. Recuerden que los dispositivos express se ponen en la parte pues como del limbus y estaría más hacia la parte superior que en esta localización. Entonces siempre tener en cuenta las localizaciones y la historia clínica del paciente. Los dispositivos, recuerden que son seguros en resonancia. El único que les dije que había que tener un poco de cuidado es el implante orbital, si se usó entre 1940 y 1950. De resto, la seguridad de los otros está aprobada y puede llevarse a esos pacientes con cualquier tipo de dispositivos de los que hablamos a resonancia magnética. Bueno, entonces siempre recordemos la historia clínica para podernos familiarizar con los procedimientos, para saber qué se hizo, dónde se localizó, qué dispositivo se implantó, reconocer los que tenemos, cuáles tienen baño de ovario, cuáles eran los de silicona, cuáles eran solamente, por ejemplo, gas o aire para poder verlos y diferenciar pues de los tres imitadores que les mostré, placas calcificadas, cuerpos extraños, la calcificación del aparato troclear que también es muy común. Bueno, estas son las referencias, les recomiendo este artículo también que es muy bonito y nos ayuda con las imágenes y estas son otras referencias que podemos consultar. Muchísimas gracias, no sé si tengan dudas, preguntas. No, Tatiana, muy bien. Excelente, excelente conferencia. Impecable esa conferencia. Yo también aprendí mucho porque no conocía tantos dispositivos. Yo quería preguntar pues, a los oftalmólogos cuando se coloca un dispositivo para drenaje de glaucoma, si también se necesitaría el tratamiento farmacológico o ya no, o ya eso pues hace que el paciente no necesite tratamiento farmacológico. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Doctor, pues eso generalmente depende mucho de la variabilidad de la presión. Normalmente los dispositivos son como una tercera línea de tratamiento ya cuando no hubo un control como con terapia médica y con alguna terapia quirúrgica antes. Entonces se usa algún dispositivo valvulado y generalmente ya pues con estos dispositivos logran un control de la presión. súper. Benizara, ¿y eso ya queda ahí como de por vida o eso hay que cambiarlo cada cierto tiempo? No, ya queda ahí. Incluso hay pacientes que no logran control, por ejemplo, con un dispositivo valvulado y lo que les estaba diciendo, como normalmente son una tercera línea, son pacientes que si van a necesitar algo más en el futuro para control de la presión, pueden incluso necesitar más de un dispositivo valvulado en un mismo ojito. Ah, listo. Ah, Benizara, y lo último es cuando se escoge uno u otro dispositivo, cuando se escoge el Express, cuando se pone el Diamed, cuando se pone el de, ¿cómo es? Velvet o el otro, pues, cuando se escoge el uno o el otro, pues, ¿en qué se basan Pues ustedes para doctor, escoger el dispositivo? yo en mi práctica y lo que he visto, pues aquí sí le pido también a los profes, lo que más he visto es que usan los dispositivos de AMED. Son como los dispositivos valvulares que más se usan en este momento. Pero no sé si los doctores tengan conocimiento pues, de cuándo se usan los otros. Yo la verdad nunca los he visto. Eh, Buenos días, ¿cómo están? Hola, Sebastián. ¿Qué Profe, más, sí, profe? pues, depende también de muchos factores. Uno también de los factores económicos. Ahora hay dispositivos mix, que son unos dispositivos pues, que son de mínima intervención en glaucoma y que se pueden colocar en la malla trabecular o se pueden colocar en el ángulo, pero son dispositivos que tienen generalmente un costo más alto. También depende de la ubicación donde se vaya a colocar el dispositivo, de si el paciente tiene
procedimientos previos en conjuntiva o no, de las preferencias también del glaucomatólogo o del oftalmólogo con respecto al dispositivo, pero la parte económica creo que también es una parte importante en este sentido. Ah, listo. Venís a hacer Y otra cosa. Qué pena, hay que interrumpir. no, quería como agregar, pues que hasta donde sea, aquí en Colombia solamente está la válvula ACMED, por eso es la única que tenemos y vemos acá. Ya pues de pronto los otros dispositivos pues serán como pacientes de por fuera que llegan o así, pero hasta donde tengo entendido y le he escuchado a los profes de glaucoma, eh, la válvula ACMED es la única que está comercializada aquí en Colombia. Sí, es que esa es la que más ve uno. Y lo otro que yo iba a preguntar, qué pena pues aquí que me tomé todo el tiempo de las preguntas, es en el desprendimiento de retina, cuándo se usa la banda, cuándo se usa la vitrectomía con gas, cuándo se utiliza con silicona, ¿de qué depende eso? ¿También es algo pues económico o cuándo se escoge uno u otro procedimiento? ¿Aló? Sí, sí me oyeron. Perdón, hola. Ah, ahora sí, bueno. Depende también, profe, depende de qué tanto desprendimiento de retina, de la cantidad, pues, o la magnitud del desprendimiento de retina. Ahora con los gases hay mucha más facilidad para no tener que usar bandas esclerales en muchísimos casos. No soy el experto en retina acá, no sé pues si alguien tenga también otra cosa para aportar, pero en general las bandas esclerales ya no se usan tanto porque el gas tiene también un beneficio o tiene un beneficio similar al que ellas pueden ofrecer, y las bandas esclerales también tienen a veces una tasa de complicaciones altas, adelgazamientos corneales, miopización del ojo. Entonces, en general, depende yo, según la experiencia que tengo, hace muchos años se usaban más las bandas esclerales y ahora cada vez más uno ve que no las usan y que usan es mucho más gas. Cuando son desprendimientos de retina masivos que son en embudo, puedo observar que se usa mucho más el silicón en esos casos, pero cuando están localizados, generalmente se usa mucho más el gas. Las bandas esclerales tienen una indicación, yo creo que en desprendimientos de retina masivos o en pacientes que no se puede tener tan buen seguimiento con ellos. No sé qué otras opiniones tengan acá. Muy bien. Ay, perdón. Pues lo que yo he visto como en la clínica también es que pues uno también es mucho por escuelas, como que hay unas escuelas, doctor, que siguen usando mucho como las bandas esclerales para el tratamiento de desprendimiento. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, algo que usan también, pues o en los casos que usan bandas, es en los casos que hay desprendimientos o que el desgarro está inferior y que son muy grandes. En esos casos combinan pues como la banda en el tratamiento. Súper, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la charla, estaba muy buena. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, hasta Bueno, luego. muchas gracias Gracias. nuevamente al equipo de oftalmología por el espacio que nos abre pues cada mes, muy agradecido de verdad con ustedes. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad. Feliz día para todos. Gracias. Dale, y gracias. Gracias. Gracias.